etcétera, etcétera. Bueno, acabamos de ver algo muy interesante, que es este trabajo, recién hablábamos con Giorgio Zamboni, que es un encanto, y este trabajo roza lo performático, es decir, este congreso se llama, tiene como concepto la performatividad, que es, pero dentro del teatro. Entonces es como una zona de frontera, una zona que está ahí, de interjuego entre la performance y el teatro. Como bien se hablaba recién y se preguntaba, que bueno, el artista lo pensó inicialmente como performance y después hay cuestiones teatrales y vuelve la performance, etcétera, etcétera. Así que bueno, seguramente el artista, que es alguien que se cuestiona todo el tiempo las cosas, sus premisas, va a volver a su casa y a pensar qué está haciendo, y como nosotros estamos pensando, qué es lo que vimos. Voy a lo nuestro. Contexto Tipea ya tiene 5 años de historia y este es el 4º congreso. De cada congreso nosotros hacemos el trabajo de grabar todas las conferencias, todo lo que sucede, lo transcribimos, se los enviamos a los autores de esas conferencias. Los autores hacen correcciones, porque una cosa es la palabra en vivo y otra cosa después es la escritura. Queremos hacer un libro que sea legible y muchas veces el vivo nos hace decir cosas y después las queremos cambiar, corregir. Vamos por el 3er libro, que está por salir ahora a la brevedad, creo entre octubre y noviembre. Las condiciones materiales, económicas son complicadas, así que estamos ya, está todo trabajado, pero el papel se eleva, entonces estamos viendo cómo resolverlo. Lo queríamos presentar, la idea es presentar en cada congreso posterior el libro anterior, porque nos hubiese gustado, pero ya va a salir y va a llegar a todos. Y en este caso, Jorge, que participó del 2º congreso, que se llamó Espacios y Lenguajes Escénicos, con una conferencia, y que está en el libro, nos va a ayudar, nos va a presentar el libro con todo lo que atraviesa. La intención de ese libro fue que convocar a directores, iluminadores, actores, directores, todos los que atraviesan distintos espacios y lenguajes escénicos. Hay una charla muy interesante e interactiva sobre la educación y en el teatro, o polémica, que acá participó Estela Oriana, entre otros. Y la idea es que en cada ámbito haya un pensamiento sobre espacios y lenguajes escénicos. Ese libro, que pertenece al Congreso de hace 2 años, lo presentamos en Tucumán, en Tafí del Valle, en un festival, lo llevamos a México. Por suerte nosotros, como dije en algún momento, viajamos, nos animamos a viajar. Está en librerías del DF, está en librerías de Mérida, de Morelia. Y bueno, y en el resto de América Latina también llega de alguna forma. En Ecuador está, en Guayaquil, y ahora va a estar en Costa Rica, va a estar en distintos lugares de América Latina, que es lo que queremos. En España también está. Así que Jorge nos va a ayudar a pensar ese libro y a comentarnos ese libro. ¿Te parece? Dale. Con mucho gusto. Yo te quería pedir, si puede ser, muchas gracias. Tengo un bol ahí para que yo pueda escribir, para que use tipo pizarrón, puede ser, con la letra grande. Si no molesta, en vez de esa imagen, se puede abrir, es abrir un Word para que yo use tipo pizarroncito. Me vendría bárbaro. Y al mismo tiempo, si la puedo girar un poquito la compu para... Gracias, viejo, así, muy amable, che, así, perdón, ya empiezo a hacer quilombo, perdón. No, lo primero que quiero es agradecer enormemente la posibilidad de hablar hoy, porque en realidad, si ustedes miran el programa, yo tenía que estar hablando el jueves y me adelantaron un vuelo, tenía que estar en Bogotá, se hizo un encuentro de formación de públicos en la alcaldía de Bogotá con distintas personas que intervinieron de distintos países. Yo fui a hablar de escuela de espectadores, ustedes saben, hacemos una escuela de espectadores hace
ya 19 años en Buenos Aires y hemos abierto otras 27 escuelas en Costa Rica, en México, en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Uruguay, Bolivia, etc. Y entonces no podía no estar en el encuentro y me adelantaron el vuelo y por eso no pude. Así que yo quiero agradecer enormemente que me han permitido hablar hoy. Y agradecer por supuesto también la presencia y decir que a mí estar acá me produce una enorme felicidad, que se haga este congreso, una enorme felicidad. Me parece que ojalá tuviéramos proliferación de congresos, justamente por lo que yo creo que sería la principal razón de elogio de este libro, que es que en realidad podemos hablar de este libro de manera aislada, como el libro en sí mismo, o también lo podemos conectar con todo un movimiento que hay en este momento, que atraviesa toda Latinoamérica. Es un movimiento muy palpable, que nosotros lo encontramos, en las preocupaciones y en las iniciativas de una enorme cantidad de grupos en toda Latinoamérica y especialmente en las universidades. No sé, estoy pensando en la Universidad de Costa Rica, ¿no? Acá está Brian, en la Universidad del Valle, ¿no? Ayer estuve con Alejandro González Puche en Bogotá. Estoy pensando en la Universidad de San Pablo, no solo en la USPI, sino en la UNESPI también. Pienso en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático de Lima. Es decir, hay un montón de gente que está en este momento muy preocupada por estos temas, y de alguna manera este libro es emergente de esa corriente, ¿no? De esa corriente que excede a Latinoamérica, pero que en Latinoamérica es muy fuerte. Yo diría que esa corriente tiene que ver, y perdonen, voy a escribir un poquito, si me permiten, así nos puedo... ¿Quieres una silla? No, bien. El cable de la mesa. No, estoy perfecto. Con la relación entre arte y producción de conocimiento. Me parece que... Se lo voy a achicar un poquito. Sí. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. La relación entre arte y producción de conocimiento, ¿no? Me parece que ese sería en principio uno de los temas fundamentales que nos están inquietando en este momento, por supuesto en Argentina, en toda la Argentina, y específicamente en algunos espacios como, no sé, todo lo que serían las corrientes dentro de las facultades de artes en Argentina, que ustedes saben son muchas, desde las primeras, que fueron el caso de Córdoba, Tucumán, el caso de Tandil, y las más recientes, el caso, no sé, de la UNA, o por supuesto la joven carrera de artes en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que hasta tiene ahora diplomaturas en creación, ¿no? Es decir, nosotros estamos en este momento trabajando mucho con el equipo de la Universidad de Buenos Aires para abrir la carrera de teatro dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es decir, ha cambiado la forma de pensar las relaciones entre el arte y la producción de conocimiento, y especialmente ha cambiado también la forma en que la universidad se relaciona con el arte. Ustedes saben que históricamente la universidad se pensó como un espacio vinculado a las ciencias duras, y se fue ganando terreno desde las ciencias blandas, por ejemplo en las ciencias sociales, y hoy hablamos ya de ciencias del arte, que esto realmente es una de las grandes conquistas del conocimiento en los últimos años. Para que me entiendan el cambio, la Universidad de Buenos Aires le dio el honoris causa a Mauricio Cartún, que no tiene estudios, digamos. Es decir, ¿por qué se le da el honoris causa? Porque la Universidad de Buenos Aires considera que Mauricio Cartún está haciendo un aporte al conocimiento equivalente al de un doctor de la universidad. No sé si me explico. Le dio el honoris causa a Leonardo Fabio, la Universidad de Buenos Aires. Le dio el honoris causa a Lelutier. Es decir, la Universidad de Buenos Aires está reconociendo a los artistas como productores de conocimiento.
¿no? Y yo relacionaría esto con otro elemento, Mocho, La Máscara, bueno, y todos los grandes grupos, el Nuevo Teatro, etcétera, todos tenían publicaciones. Es decir, todos tenían o revistas, o libros, o series de cuadernos, etcétera, donde publicaban sus investigaciones, o eran intermediarios de investigaciones de otros, ¿cómo se llama?, de otros investigadores o de personas, digamos, vinculadas a los problemas que ellos trabajaban. Es muy interesante este tema. No hemos reconocido, a ver, hemos reconocido al teatro independiente como un gran productor de obras, de acontecimientos teatrales, pero no lo hemos reconocido todavía como una usina de producción de pensamiento y de producción de publicaciones, que realmente es muy grande. Bueno, yo conectaría este libro dentro de ese movimiento, ¿no? Lo que llamaríamos la idea de la tradición investigativa del teatro en las producciones que llamamos el teatro independiente. Y en ese aspecto yo creo que estamos ante un elemento muy importante que es lo que a mí me gustaría llamar una filosofía de la praxis teatral. Aquí le llamaríamos una filosofía de la praxis teatral a un tipo de filosofía que tiene que ver con el hacer teatral, ¿no? Fíjense que la palabra praxis, justamente contexto tipea, en su sigla incluye, digamos, la palabra praxis, es decir, el hacer, las prácticas. Si el teatro es un acontecimiento, nosotros podemos decir que hay un saber, hay un conocimiento que está en la praxis del acontecimiento, ¿no? Una filosofía de la praxis teatral sería una filosofía del acontecimiento teatral, ¿no? Y en ese sentido, nosotros creo que en los últimos años estamos reconociendo cada vez más que el hacer teatral implica saberes y que son saberes específicos vinculados a el orden de acontecimiento. A ver, para que ustedes me entiendan lo que quiero decir, hay un pensamiento sustentado y un pensamiento no sustentado por la praxis. Sustentado o no sustentado, ¿no?, por la praxis, por el acontecimiento, digamos. A ver, para que ustedes me entiendan a qué me refiero con esto, a mí me pasa mucho esto como periodista. A ver, de pronto alguien viene y me dice, mira, la semana que viene, o en la radio, una entrevista en la radio, y el tipo me dice, mira, la semana que viene estreno un espectáculo de investigaciones, es lo más importante que hice toda mi vida, ¿no? Pues decir, upa, qué interesante, ¿no? A ver, no, me recorrí caminando los fiordos de Noruega, buscando el rastreo de relatos orales sobre la mitología nórdica. Sí, mirá qué interesante, ¿no? Qué maravilla. Y después te dice, no, pero lo combiné con Suzuki, porque me fui 2 meses a trabajar con Suzuki, lo relacionaba, y decía, la puta madre, esto va a ser, digamos, entre lo nórdico y Suzuki. Y después te dice, no, pero además me leí toda la obra de Deleuze y lo mezclé con el concepto de rizoma, y vos decís, bueno, el miércoles estoy ahí para ver esto, y cuando ves el acontecimiento vos decís, che, muy interesante lo que planteaste, pero la verdad no le veo relación con el orden de acontecimiento. Digamos, en el fondo el teatro, lo que le da una instancia fuerte al teatro, no serían tanto las redes conceptuales, sino más bien el acontecimiento en relación a esas redes conceptuales. No sé si me explico. Vos podés tener un acontecimiento tremendamente potente que sustenta el pensamiento, o podés tener un pensamiento que patalea en el vacío frente a un acontecimiento que no, digamos, que en términos teatrales no tiene mayor efecto, digamos, ¿no? Entonces, algo que a mí me parece muy interesante es esta idea de una filosofía de la praxis teatral que tiene su propia lógica, ¿no? Es lo que Mauricio Cartún llama, yo esto se lo escuché decir a Cartún en un seminario, a mí me partió la cabeza, al principio no entendí nada y lo esperé a la salida del teatro.
¿no? A mí me mató eso, porque el cartoon, yo estaba haciendo un seminario con él y lo tiró así de golpe y dijo el teatro, porque el teatro es teatro. Yo digo, el teatro, qué boludez, ¿no? Qué pavada esa frase. Y de pronto digo, no, pero si lo dice cartoon no es ninguna pavada. Lo espero a la salida y le digo, Mauricio, dijiste el teatro, explícame eso. Y me dice, mirá, el teatro hace cosas que solamente las hace el teatro. Dice, hay un teórico que se llama David Bohm, que propone la teoría del reomodo. Che, jode que escriba tanto. Bueno, me alegro porque a mí me gusta, como verán. La teoría del reomodo sería una teoría que sostiene que para poder nombrar el proceso complejo que hacen las cosas, la única manera es inventando verbos específicos, ¿no? Yo siempre me acuerdo del ejemplo que me dio Cartoon en ese momento, que fue el árbol, me dice Cartoon, ¿no? El árbol al mismo tiempo hunde las raíces en la tierra, eleva el tronco hacia el cielo, abre las ramas, en el verano da flores, frutos, en el invierno se le caen las hojas, soporta los niditos, las hamacas de los chicos, el viento. Todo eso, el único que lo hace es el árbol. En consecuencia, el árbol arbola, me dice Cartoon. El árbol no arbustea, me dice. El árbol arbola. El arbusto tiene otro régimen de acontecimiento, tiene otro reomodo, me dice Cartoon. Y el teatro tendría un régimen que es específico. El teatro no literaturea, el teatro no cinea, el teatro teatra, me dice Cartoon. En relación al cuerpo, al convivio, a la cultura viviente, a la idea de duelo, bueno, a una enorme cantidad de cuestiones que le serían específicas de lo teatral, ¿no? Entonces hay algo muy interesante que es un pensamiento de la praxis, sería un pensamiento de cómo el teatro teatra, digamos. Y yo creo que los trabajos que están reunidos acá se caracterizan por eso. A ver, tenemos que diferenciar tres tipos de razón. Una razón lógica de una razón práctica o razón de la praxis y de una razón bibliográfica. Son razones distintas. A ver, la razón lógica sería una razón matemática, una razón geométrica, por decir así. En cambio, una razón de la praxis sería una razón de la singularidad de acontecimiento. Es muy fácil distinguirlas. Por ejemplo, si uno hace un problema de tres simple, ¿vieron esos problemas que nos daban en el secundario, en la primaria? Aparece la razón lógica y podés sacar unas consecuencias absurdas totalmente, pero que son, desde el punto de vista lógico, absolutamente incontrarrestables. A ver, un ejemplo. A mí me encanta este ejemplo, yo se lo escuché a un gran profesor de la Universidad de San Luis, este ejemplo que es, hagamos el siguiente problema de regla de tres simple. ¿Cuánto tiempo tardan 20 albañiles en construir una casa de 100 metros cuadrados? Entonces, vos hacés el cálculo y decís un mes, suponete. Y ahora, ¿cuánto tiempo tardan geométricamente, lógicamente, 100 albañiles en hacer esa misma casa en 100 metros cuadrados? Hacés la regla de tres simple y decís una semana. ¿Y cuánto tardarían 1000 albañiles en hacer una casa en un terreno de 100 metros cuadrados? ¿Se entendió? La progresión matemática que es absolutamente correcta desde el punto de vista lógico, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que tardarían 1000 albañiles un segundo en construir una casa en un terreno de 100 metros cuadrados. Esto lógicamente es correcto. Ahora, ¿cómo mierda metés 1000 albañiles y los organizás para construir una casa en un terreno de 100 metros cuadrados? Es imposible. Lo que la razón lógica admite, no lo admite la razón de la praxis. No sé si lo explico. Entonces nosotros no tenemos que trabajar con una razón lógica, sino con una razón de la praxis específica del teatral. ¿Se entendió la cosa? Lo mismo podemos hablar de una razón bibliográfica.
La razón bibliográfica sería la de la vieja razón del Magister Dixit. ¿Se acuerdan esto que pasaba en la Edad Media? Mirá, está todo bien, pero no pasa en la praxis, no acontece. A ver, yo veo, por ejemplo, mucha investigación que se sustenta en corpus teórico que viene de otros campos, el psicoanálisis, la filosofía, digamos, del sujeto, la politología, etc. Y de pronto vos decís, sí, está re lindo ese pensamiento, pero no es lo que pasa en el teatro. El teatro tiene una lógica específica. El teatrar del teatro no se lleva bien con la razón bibliográfica. A ver, si me permiten un ejemplo cortito, porque creo que es muy importante este tema, en el sentido de cómo tenemos que producir investigación. Digo yo, y es lo que yo veo acá, en este libro está lo que estoy diciendo. Me tocó trabajar una semana entera con Hans Thies Lehmann en Porto Alegre. Lo conocen a Lehmann. Lehmann es el gran teórico internacional, el autor de teatro postdramático. Un libro que se publica en Alemania en el año 1999 y que ya tiene como 40 traducciones a otros tantos idiomas. Es un tipo muy fogoneado por el Instituto Goethe y que vive viajando por montones de universidades. Entonces me toca llegar a Porto Alegre, yo voy a la International Brecht Society a hablar sobre Brecht en la Argentina, y el presidente de la asociación era Lehmann. Entonces me lo presentan en Lourdes y a mí lo primero que me impresiona es, digo, es una persona, no sé si me explico, ¿no? Es un ser humano. Viste que uno tiende a mitificar la bibliografía, ¿no? Y vos decís, no, te pasa con todos los artistas, ¿no? También, Bach no tenía cuerpo, digamos. A mí me pasó, me fui a Leipzig a una capillita donde estaban enterrados los restos, los huesos de Bach, y casi me descompongo, porque la sensación era, pero ¿cómo? Era una persona, ¿no? Bueno, lo conozco a Lehmann y empiezo a almorzar con la bibliografía, cenar con la bibliografía, caminar por Porto Alegre con la bibliografía, y al poco tiempo yo ya era amigo de la bibliografía, no sé si me explico, ¿no? El viernes digo, mañana nos vamos, yo se lo tengo que decir, porque si no me lo digo voy a sentir que es una traición a mi persona y especialmente al Teatro de Buenos Aires, ¿no? Entonces íbamos caminando por Porto Alegre y le tiro una pregunta, le digo, Lehmann, ¿qué es lo que más le duele a usted? Y Lehmann me mira como diciendo, qué linda pregunta, ¿no? Hace un silencio y vamos caminando por Porto Alegre y me dice, lo que más me duele es que la gente lee a Brecht en inglés, no lo leen en alemán. Y me la deja picando, y yo digo, es el momento, le digo, ¿le puedo decir algo en relación a esto? Sí, cómo no, pero no se me ofenda, por favor, yo a usted lo quiero, lo admiro, lo considero un amigo, pero por favor no se me ofenda. No. Bueno, Lehmann, le quiero decir una cosa, su libro no me sirve para pensar el Teatro de Buenos Aires. Una vez que lo dije, mierda, qué mal, qué cagada me mandé. Este tipo ahora me insulta, me dice, sudaca, forro, ¿quién te cree que soy? Algo por el estilo. Y el tipo no, se hace un silencio, sigue caminando y me dice, ante mi sorpresa, me dice, pero yo no escribí ese libro pensando en Buenos Aires. A mí es como que esa frase para mí fue como para un creyente verlo a Cristo, no sé si me explico, ¿no? Entonces sigo caminando en silencio y él agarra y dice, yo escribí ese libro pensando en el teatro que yo vi en Europa en los años 70, 80, 90, Francia, Alemania, Inglaterra. Sigue caminando y me dice, yo no tengo idea de qué está pasando en Buenos Aires. En ese momento yo me doy cuenta, no es un gurú, no se siente un gurú. El que lo está construyendo como gurú soy yo. ¡Qué estupidez de mi parte! ¿No? Porque el tipo me está desmintiendo lo que yo le estoy atribuyendo. Bueno, en concreto, seguimos caminando y me mira y me dice, ¿qué está pasando en Buenos Aires? Y ahí yo me doy cuenta de que no sé cómo explicarle lo que está pasando en Buenos Aires. Y seguimos caminando, me viene y dice, vos me tenés que decir a mí lo que está pasando en Buenos Aires. Entonces me encontré con dos problemas importantísimos. Primero, bajarlo a Lehmann del lugar del gurú, y en segundo lugar,
asumir que el tipo que tiene que escribir sobre el teatro de Buenos Aires era yo, no él. Él no me iba a decir a mí lo que estaba pasando en el teatro de Buenos Aires. Yo le tenía que decir a él lo que estaba pasando en el teatro de Buenos Aires. Entonces, por eso decimos una razón bibliográfica, porque el hecho de que Lehmann largue un libro que se llama Teatro Postdramático no quiere decir que eso exista en los acontecimientos teatrales. No sé si me explico. A ver, si Aristóteles dice que, o los padres de la iglesia dicen que las mujeres no tienen que ir al teatro en la Edad Media porque se les mete el diablo por los ojos y automáticamente quedan embarazadas, vos decís, che, pero lo dice la iglesia. Ah, no, bueno, pero es razón bibliográfica, no es razón de la praxis. Conozco montones de minas que han ido al teatro y no les pasó nada de eso. Entonces, hay algo que creo que es interesantísimo, que es que nosotros, dentro de este movimiento, estamos reconociendo lo que llamaríamos nuevos, viejos sujetos de investigación. De la investigación teatral. Le decimos nuevos porque serían categorías nuevas, pero al mismo tiempo son viejos porque son categorías que funcionan como precuelas, es decir, funcionan como teorías que se inventan después, pero sirven para pensar algo que está mucho antes. No sé si me explico. A ver, un ejemplo cortito, la categoría de teatrista, ¿no? ¿Quién sería el teatrista? Es un tipo que al mismo tiempo dirige, actúa, teoriza, hace iluminación, traduce, escribe dramaturgia. Vos decís, qué bueno, es una categoría nueva la de teatrista, pero más o menos eso era Molière, y más o menos eso era la comedia del arte, digamos. Más o menos eso eran los histriones medievales, ¿no? Entonces es muy interesante esto, son categorías nuevas, pero para pensar algo que está mucho antes, como las precuelas cinematográficas. ¿Vieron el Señor de los Anillos? Con el Hobbit. El Hobbit se filmó después, pero lo que cuenta el Hobbit es anterior al Señor de los Anillos. ¿Se entendió? Entonces, estos nuevos viejos sujetos serían lo que nosotros llamaríamos precuelas teóricas. ¿Cuáles serían esos nuevos viejos sujetos? En principio sería lo que llamaríamos el artista investigador, el investigador artista, el artista asociado, es muy difícil, artista asociado al investigador y el artista, perdón, y el investigador participativo. A ver, lo voy a tratar de poner, lo pongo ahí, así. Fíjense, el artista investigador sería el tipo que produce conocimiento desde la praxis teatral. Un ejemplo muy interesante de Argentina sería, Ricardo Bartiz, por ejemplo. Es un tipo que hace y piensa lo que hace. No, te caes de culo porque vos decís, mañana me anoto en un curso acelerado de flamenco o de danza árabe para tratar de entender lo que esta chica está leyendo y yo no puedo leer, ¿se entendió? Bueno, hoy no se ve como una contradicción esto es una maravilla. La otra cosa que es una maravilla es el artista asociado a un investigador no artista. Yo me ubico en ese lugar, yo no me considero un artista, ni quiero ser. A ver, yo podría escribir textos, actuar, me han invitado a actuar varias veces. De hecho, ahora voy a actuar en una película de Mariano Pensotti que se hace sobre la escuela de espectadores, pero no lo hago porque me guste, lo hago porque no le puedo fallar. O sea, lo hago como una obligación, no lo veo. Mi deseo, mi calentura va por otro lado, el lugar del espectador, la gestión, la crítica, la investigación. Y no es que, como te decían antes, si te dedicas a eso es porque sos artista fracasado. ¿No? Esta cosa que decía Girondo, de una cosa es poner un huevo y otra cosa es cacarear. ¿No? Como diciendo, vos cacareás, el que pone el huevo es otro, sería.
¿no? No, en realidad no es por eso. Es porque realmente entonces hay otra posibilidad de investigación, que sería asociar un artista con un investigador. Fíjense, hay mucha gente que no cree sobre lo que quieras, o escribí sobre otro maestro, o escribí... No, a mí no me corresponde eso. No, eso es para Pablito Gorlero, de La Nación. O sea, piensan que la investigación le corresponde al crítico, ¿se entiende? O le corresponde... Entonces vos le decís, pero mirá que vos vivís investigando, ¿eh? Te la pasás produciendo investigación. No, además la investigación te debilita, te quita intuición. Dice, no, mira, me parece que no es así, ¿eh? Revisémoslo. Y si no estás convencido, te ponemos un investigador para que labure con vos. Te asociamos a un investigador. Bueno, así se han producido un montón de trabajos teóricos sumamente interesantes, como, por ejemplo, los que están reunidos en este libro. Ahora, enseguida los voy a mencionar, pero nada más quería agregar que habría otro tipo de este nuevo sujeto, que es lo que llamaríamos un investigador participativo. ¿Quién es el investigador participativo? Es el tipo que ubica su laboratorio en el campo teatral. Es el investigador que no está en la Torre de Marfil, encerrado en Puan, no sé si me explico, en el 5º piso de Puan. ¿Conocen Puan? La sede de la Facultad de Filosofía y Letras, digamos, encerrado en el cubículo de 5º piso y no sale de ahí, sino que es el tipo que va a los ensayos, habla con los artistas, se pelea con los artistas, digamos, interviene en gestión, elabora leyes, hace crítica en los diarios, ¿no? Es decir, un investigador participativo sería el que coloca su laboratorio en el barro del campo teatral. ¿Se entendió? Entonces, me parece que todas estas categorías están contribuyendo a crear lo que nosotros llamaríamos un movimiento nuevo en la articulación entre teatro y producción de conocimiento. Yo agregaría, si me permiten, muy rápidamente, yo agregaría que nosotros producimos conocimiento por lo menos en 3 planos. Por lo menos, no son los únicos, ¿eh? Teatro, pensamiento teatral y ciencia del teatro. Esto sería como los 3 grandes campos. Nosotros producimos investigación, y, digamos, al hacer obra, para hacer obra, digamos, hacia la obra, en la obra, ¿no? Esto es lo que dice T.S. Eliot, ¿no? el gran poeta, cuando dice que el artista es un tipo que se la pasa produciendo pensamiento, porque es el que tiene que resolver, tiene que decidir cómo termina la obra, cuál procedimiento, qué materiales va a utilizar, qué materiales va a desechar. Es decir, en el hacer teatral, en el hacer obra, en la producción de acontecimientos ya hay investigación. Pero también tendríamos pensamiento teatral. El pensamiento teatral sería la producción de pensamiento sobre el hacer. Agarrás suponete a Pompeyo Viver y le decís, Pompeyo, ¿me escribís algo sobre trastorno, la obra que estás haciendo? Y el tipo viene con un artículo impresionante sobre teoría de la poiesis como tajo que rompe, que rasga el tejido de la realidad. Y de pronto decís, esto está buenísimo. Ah, no, pero mira, aparte escribí este otro texto, y es un texto que se llama Piedrazo en el espejo, donde sostiene otra teoría de la poiesis, y vos decís, che, estos textos son increíbles. O sea, esto está al nivel de Artaud, al nivel de Peter Brook, al nivel de Stanislavski, no sé si me explico. Y es pensamiento teatral de Pompeyo sobre su producción de acontecimiento. Y luego tendríamos las ciencias del teatro, o ciencias del arte, que ya sería la producción de un conocimiento riguroso, sistemático, fundamentado y sobre todo crítico, validado por una comunidad de expertos científicos. A ver, todas las producciones teóricas que hacemos para materias como historia del teatro, teoría del teatro,
crítica del teatro, epistemología teatral, ayúdenme, antropología teatral, sociología del teatro, hermenéutica, no sé si me explico. Entonces, es muy interesante porque nosotros producimos conocimiento por lo menos dentro de estos tres campos y los tres están afectados por lo que llamamos una filosofía del teatro, perdón, una filosofía de la praxis teatral. Y yo agregaría a esto otra cosa, y ya juro que voy, que es el tema de la territorialidad. Lo que llamaríamos las cartografías. Fíjense que el teatro es un lugar eminentemente territorial. El teatro como acontecimiento es territorial. ¿Por qué? Porque necesita convivio, reunión de cuerpo presente en una encrucijada geográfica histórica, y necesita cuerpo. El cuerpo no se puede desterritorializar. El convivio no se puede desterritorializar. El teatro es un acontecimiento de territorialidad. Y entonces acá aparece lo que me dice Lehmann, que Lehmann me dice, para. La teoría del postdramático es a partir del territorio del teatro inglés, alemán y francés. Yo no sé si esto sirve para los japoneses, para los esquimales y para los porteños. Mi cartografía es esa, ¿no? Fíjense, yo no puedo saber lo que está pasando en este momento en todos los teatros de Buenos Aires. Hay una limitación. A ver, no hay crítico que pueda ver la noche del sábado 400 espectáculos. Es decir, hay algo muy interesante que es que el pensamiento va a ser territorial. Es muy importante esto porque nosotros ya no aspiramos a la universalidad. Si la universalidad se da es como consecuencia. A lo que aspiramos en principio es a tratar de entender nuestros territorios, a tratar de entender nuestras prácticas, a tratar de entender el teatro que conocemos. No sé si me explico. Entonces hay algo maravilloso y eso está acá. Enseguida lo voy a nombrar. Todo este rodeo lo estoy dando para decir que este libro es la punta de iceberg de un movimiento que implica una reconsideración de las relaciones entre arte y producción de conocimiento. ¿Se entendió? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, si me permiten rápidamente, nosotros tenemos que decir que trabajamos ese pensamiento en cartografías radicales, con la producción de lo que llamaríamos un pensamiento cartografiado. Y finalmente aspiramos a diálogos de cartografías. A ver, rápidamente. ¿Qué quiere decir pensamiento, cartografía radicante? Esto es un pensamiento de Nicolás Bourriaud, ¿no? Que es uno de los grandes teóricos de la idea de lo radicante. Bourriaud dice, antes nosotros entendíamos las cosas de manera radical. Lo radical es vertical. Sería, hay una ley y nosotros bajamos verticalmente la ley. Por ejemplo, esto que me decía Lehmann que no tenía que hacer, que era, parto de la idea de que es el teatro postdramático y lo bajo a la Argentina o a Buenos Aires, ¿se entendió? Eso sería un pensamiento radical. ¿Qué sería un pensamiento radicante? Es un pensamiento que radica en los territorios, en la singularidad, en las rugosidades, en los accidentes de esos territorios. Es decir, yo no voy a hablar de las leyes generales del teatro del mundo, sino más bien lo que voy a hacer es recorrer las territorialidades de los teatros que yo puedo recorrer y producir un pensamiento cartografiado por esas realidades territoriales concretas. ¿Se entendió? A ver, a mí me interesa pensar Barthes. Y no sé si me sirve la idea de lo postdramático para pensar Barthes. A mí me interesa pensar cartoon, pero además me interesa pensar el teatro que yo hago, digamos. No necesariamente lo que debería estar haciendo. ¿Se entendió la cosa? El otro día escuché a un funcionario que decía, hay que hacer más teatro postdramático. Yo digo, ¿por qué hay que hacer más teatro postdramático? O sea, ¿cuál es la...? Fíjense qué cosa jodida que es decir eso, porque lo que está diciendo es, Argentina está atrasada con respecto a Berlín. No sé si está claro. Y yo digo, nosotros no estamos atrasados, nosotros estamos haciendo un teatro distinto, en relación con una historia, con una sociedad, con una territorialidad distinta. ¿Quién
carajo me viene a decir a mí que el teatro argentino está atrasado? Una brutalidad. Y encima de un funcionario, no sé si me explico, que está poniendo esto como ejemplo de lo que hay que hacer. Eso, a ver, qué de indignación, porque digo, el campo teatral de Buenos Aires se tiene que parecer al de Berlín. No, si tiene una historia, una dinámica, formas de producción y sobre todo una sociedad muy distinta a la que hay en Berlín. Entonces, lo mejor que nos puede pasar sería ser radicantes en nuestras cartografías, en nuestras prácticas, producir pensamientos cartografiados en esas prácticas y en esos territorios, y luego hacer diálogo de cartografía. ¿Qué sería? Che, Lehmann, sentémonos a charlar. Te cuento lo que veo en Buenos Aires, vos contame lo que ves en Berlín, y a ver qué pasa en el diálogo. Pero esto también hecho con los mexicanos, con los chilenos, con los neuquinos, con los jujeños, con la provincia de Buenos Aires. No sé si está claro. La Argentina no es un teatro, son muchos teatros. Teatros argentinos, muchas territorialidades, las formas de producción, los imaginarios, las tradiciones. No tenemos un solo teatro, tenemos muchos, ¿no? Bueno, entonces, si me permiten un ejemplo en relación a esto, y por eso yo valoro tanto este libro, yo empecé a investigar teatro en el año 83. Era un pibe, tenía menos de 20 años. Y me reunía con un grupo de amigos en el bar La Paz, Café La Paz, ahí en Montevideo y Corrientes, a estudiar los libros que venían de Europa, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno conseguía el último libro de Ubersfeld y era como una fiesta, porque la sensación era la de Moisés bajando del monte Sinaí con las tablas de la ley. No sé si me explico. A ver, la sensación era, cuando yo reciba las tablas de la ley, me van a decir cómo tengo que pensar, qué tengo que pensar, cómo me tengo que mover en el mundo, ¿no? La sensación era la de, no entendemos nada de lo que están diciendo, Ubersfeld, Marco de Marini, etc. Pero cuando entendamos, se nos van a abrir las puertas del paraíso teatral. Nos pasábamos horas, juro, horas discutiendo medio párrafo de Anne Ubersfeld. Por ejemplo, me acuerdo de una reunión donde casi nos cagamos a trompadas, que era una anáfora, Yo no entendía lo que era una anáfora, nadie entendía lo que era una anáfora, pero la sensación es sigamos, porque, bueno, ¿cómo cambió esto? Fíjense, hoy nosotros esperamos los libros que vienen de fuera y leemos todo. No solo leemos a Europa, sino también leemos a Asia, leemos Latinoamérica, leemos Estados Unidos, leemos, no sé, África, ¿no? Los teóricos de todo el mundo, pero no nos marcan agenda. No sé si me explico. Yo leo a Ubersfeld y antes a mí me marcaba agenda. Yo tenía que hacer lo que Ubersfeld me decía. La sensación es que yo hoy tengo verdaderamente un protocolo de investigación enorme relacionado con mi propia cartografía. Entonces, hay algo muy interesante y es cómo cambió la investigación. Digamos, hay una nueva cartografía mundial, hay una nueva división del trabajo en términos mundiales. Y en ese sentido, y voy cerrando, es muy interesante lo que pasa con las traducciones, porque ahí te das cuenta de la resistencia al pensamiento que se está generando en las cartografías. Permítanme ponerme de ejemplo, cortito. Yo tengo la suerte de que ya me han traducido a 5 idiomas y me toca que cada vez que me van a traducir es una pelea. ¿Por qué es una pelea? Porque los tipos están pensando en otro sistema de pensamiento. Entonces yo pongo la palabra convivio y el traductor alemán me dice, cuando usted dice convivio, dice Inszenierung, ¿no? Inszenierung quiere decir puesta en escena, en alemán. No, le pongo. ¿Vieron? El mail sería una N, una O. O sea, a ver, lo voy a hacer acá. Sería algo así como esto, ¿no? No. Y le digo, no, convivio es otra cosa. No me vayas a traducir Inszenierung porque me matás el pensamiento. Es decir, no se entiende nada de lo que estoy diciendo. No es puesta en escena, es otra cosa, es esto. Me manda un mail otra vez el traductor. Ah, bueno, pero entonces es Inszenierung, me dice. Digo, no, mirá, escúchame,
te retiro los derechos de traducción. Vos leer el libro, yo me voy a sentir muy frustrado, no sé si me explico. A ver, por ejemplo, hay un artículo sobre enseñanza teatral, es decir, docentes que están pensando sobre cómo enseñan teatro, investigación en enseñanza. Hay un artículo en portugués, digamos, sobre juegos teatrales. Hay un artículo sobre iluminación, o sea, los iluminadores produciendo teoría. Ahora los voy a nombrar a todos. Hay un artículo sobre espectadores, es decir, estamos empezando a pensar a los espectadores, pero no solamente a pensar al espectador como un sujeto ideal, sino a pensar los espectadores reales, ¿no? Hay artículos sobre dirección, sobre teatro de objetos, sobre gestión de centros culturales. Yo para cerrar diría que estamos ante una nueva producción de conocimiento artístico. Podemos decir que nos estamos permitiendo teorizar, nos estamos permitiendo hacer antropofagia con otras teorías, nos estamos permitiendo proponer nuevas disciplinas, nos estamos permitiendo descubrir cosas que antes no le dábamos bola. A mí me acaba de pasar que estuve la semana pasada dando clase en Santiago del Estero y me regalan un libro que me lo leí así a lo bruto sobre la danza folclórica en Santiago del Estero, de la profesora Nelly Tamer, ¿no? De la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y empiezo a leer, y de golpe digo, ¿qué es esto? Teoriza sobre el patio criollo, amigo. ¿Qué es el patio criollo? Es una cosa que inventó Andrés Chazarreta en la década del 10 en Santiago del Estero. Y yo digo, che, pero esto no se parece a nada de lo que yo conozco en la historia del teatro argentino. ¿Qué sería el patio criollo? Es una forma de teatro que se crea en Santiago del Estero, Andrés Chazarreta, y la trae a Buenos Aires en el año 1921 al Teatro Politeama, que estaba en la esquina de Corrientes y Paraná, ¿no? Entonces digo, mirá lo que está haciendo esta mujer. Está descubriendo que en Santiago del Estero hay una forma teatral que nosotros no conocemos, no hemos codificado y que tenemos que codificar porque sería un aporte de singularidad a la historia del teatro latinoamericano y a la historia del teatro mundial. No sé si lo explico. Entonces, hay algo muy interesante que es esto, permitirnos hacer nuevos descubrimientos, permitirnos pensar a los espectadores, hacer una historia. ¿Por qué no se escribió todavía una historia de los espectadores en Argentina? Estamos empezando con eso. Bueno, y finalmente a permitirnos reconocer una cartografía nacional y latinoamericana de enorme diversidad. A mí me encanta porque yo en mis libros siempre cito a los grandes teóricos latinoamericanos que me parten la cabeza, ¿no? No sé, Luis de Tavira, Ileana Diegues, Miguel Rubio Zapata del Yuyacani, no sé, Silvana García de Brasil, por nombrar algunos, nada más, ¿no? No sé, a Raquel Araujo ¿cómo se llama? De México, ¿no? Y lo que noto es que en los congresos no los conocen a los tipos. Es decir, vos decís, che, ¿vos leíste a Miguel Zapata? Miguel Rubio Zapata del Yuyacani. No, ¿quién es este? Pará, no puede ser. Es el director del Yuyacani con más de 40 años de laburo y 3 libros que son fundamentales de investigación y porque hace enormes contribuciones en campos tan increíbles y de innovación como desde el teatro de objetos a la enseñanza teatral y la investigación en espectadores. Así que bueno, yo voto por que primero que lo agoten el libro y se lo lean, pero por otro lado a que sigan saliendo estos libros como recuerdo de los congresos. Vieron que el congreso siempre tiene una dimensión de cultura viviente que muere con la cultura viviente, ¿no? O sea, deja huellas, pero el acontecimiento se termina, es como el teatro, ¿no? Vieron esta cosa del teatro que cuanto más fuerte es el acontecimiento teatral, vos más sentís que se está muriendo delante de tus ojos, ¿no? De alguna manera el libro es un gran aliado de los congresos porque el libro permite justamente dejar una memoria, estabilizar tecnológicamente ciertos saberes
a partir del grafismo lineal y la página impresa, pero además es un gran embajador. El libro es un gran embajador, por eso es importante publicar. A ver, termino con esto. Este libro seguramente, no sé, vos me sabrás decir, ya debe estar en un montón de bibliotecas, lo debe haber comprado la cadena de bibliotecas norteamericanas, la cadena de bibliotecas europeas. Yo cada vez que voy a una gran biblioteca en, no sé, Friburgo, Wisconsin, los lugares donde están esas bibliotecas que son unas bestialidades, porque está todo, no puedo no hacer una cosa que me encanta, que realmente agradezco con una enorme alegría, y es, voy al catálogo computarizado de la biblioteca y pongo Jorge Dugan. No lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Es un placer, una cosa. Y hago tuc y aparece. ¿Viste todo lo que hiciste en tu vida? Que en Buenos Aires no hay un solo lugar donde estén esos libros, porque tenés 2 acá, 1 allá, 3 en otro lado, pero en Friburgo están todos. Y lo que más te conmueve es que mirás la fichita bibliográfica que tiene un costadito donde se marca si el libro se está leyendo, y lo están leyendo. Está prestado, no sé si me explico. ¿Quién lo estará leyendo? A ver, yo estoy durmiendo en el barrio de Floresta y hay alguien que me está leyendo en Friburgo, no sé si me explico. El libro está laburando por mí. Entonces, bueno, termino con esto. Más libros, más libros, más libros, y especialmente más libros de artistas, investigadores como es este libro. Bueno, muchas gracias, muy amable.